¿Recibió usted, Arturo Delige, en algún momento alguna instrucción directa de carácter político relacionada con esta investigación? El papá se molestó, el administrador de la estación se molestó con el investigador y le dijo y le dice al investigador que no sabe con quién se está metiendo, que su hija trabaja en la campaña Jennifer y dijo 2 o 3 cosas más. Esto es mafia. ¿Algún funcionario le pidió a usted, a Arturo Delige, explícitamente que detuviera o suavizara este proceso? No. Se supone que quien denuncia la corrupción sea protegido. Se supone que quien investiga la corrupción sea apoyado. Se supone que quien hace una investigación y encuentre irregularidades sea aplaudido. Si sobre todo lo pone por escrito y lo deja evidenciado con cada documento fílmico, pues uno esperaría que lo que haya es un aumento de sueldo, un aumento de posición, por lo menos un aplauso, pero no. Encuentra que te trasladan, te ponen a mirar para la pared y que Dios te bendiga. Bárbara Figueroa Rosa está con nosotros. Bárbara es la investigadora que ha logrado la entrevista que todo el mundo quiere. Bárbara, gracias por estar con nosotros, obviamente. Esto, por si acaso, sale primero como nuestro contenido premium y justo después de eso lo estaremos publicando en todas nuestras redes sociales de nuestro canal. Así que va a estar en todos los medios para que el país lo vea y venga a usted, ¿verdad? Y usted pueda hacer todas las preguntas que haya que hacer. Bárbara, sé que tú tienes muchas preguntas. Yo tengo una pregunta nada más. Una. Usted nos pidió que no se mostrara su imagen. Y vamos a hablarle ahora, por si acaso, con Arturo Delige. Usted es abogado. No, estudié leyes, pero no soy Pero es abogado, pero no licenciado, pero es abogado. No terminó. Ok, no. Bello. Ok. Y francamente, yo esperaría que alguien que hizo lo que usted hace, pues pueda sentirse con la comodidad y tranquilidad de hablar públicamente, porque al revés, deberíamos estar apoyando a quien encuentra, porque usted encontró cosas, independientemente de si esto ayuda a fulano o a mengano. Usted encontró unas cosas de irregularidades en este centro de inspección de Yabucoa y otros centros, porque no fue solamente este centro. Una vez eso ocurre, lo que ha pasado no es el apoyo, sino por el contrario, lo que ha sido es que lo han, según su declaración jurada, llevado básicamente a mirar por una pared. ¿Usted teme por su seguridad o es que prefiere que simplemente en la calle no sepan quién es usted? Temo por mi seguridad. De verdad, es un asunto de temor por su seguridad. Sí. Amigos míos me han dicho que tenga cuidado cuando salga por ahí. Y perdóneme que le plantee esto, pero no está exagerando. O sea, y le tengo que hacer esa pregunta porque mucha gente, estoy seguro que se la hace, como que esto es el escándalo político de siempre. O estos son gente que maneja las cosas de otra forma. No, es que no sé. Varios amigos me han dicho eso y yo tengo familia y la familia se afecta más que uno a veces con estas cosas y no quisiera darle más estrés a mi familia del que ya tienen. Usted es un empleado de carrera. Llevo 32 años en el gobierno. Y tenía un puesto de confianza, pero es un empleado de carrera que tuvo un puesto de confianza. Sí. Ok. Bárbara, de aquí en adelante yo creo que las preguntas, quien está empapada de toda esta investigación eres tú, quien tiene toda esta información eres tú, quien ha visto los documentos eres tú, quien ha visto las inspecciones fatulas eres tú, quien ha tenido acceso a las imágenes, a los videos eres tú. Yo estoy aquí obviamente y estaremos escuchando. Pero de nuevo, esta investigación llega a ustedes gracias a que todos son parte de nuestro grupo premium, así que gracias por ser parte de las personas que primero van a ver esto en nuestro grupo premium, jfonseca.com/premium. Bárbara, tú como parte del equipo de trabajo, cuando tuviste toda esta información, esto empezó en Cuarto Poder. O sea, esto no empezó con Ciari, esto empezó como una investigación de un tema bien complejo, porque hay un montón de centros. Pero obviamente si de repente resulta que uno de ellos está bajo el nombre de la Secretaría de la Vivienda, que es quien tiene a su cargo toda la reconstrucción de Puerto Rico y billones de dólares a su cargo, pues
De en adelante te escucho. Sí, y eso es bien importante aclararlo. Cuando nosotros iniciamos esta investigación en Cuarto Poder es porque nos llega información de que estaban ocurriendo unas irregularidades en estos centros de inspección de Marbete que van más allá de los traqueteos que la gente menciona, que si las sondas, que si ese tipo de situaciones que de ordinario a veces ocurren cuando una persona no le pasa la inspección y se le ofrece por debajo de la mesa, como uno dice, no, se trataba de un monstruo mayor y ahí nos preocupamos. ¿Por qué? Porque se hablaba de unas auditorías que estaban haciendo agencias, incluida DITOP, incluidas también ASC, en el que estaban descubriendo unos patrones en algunos centros de inspección alrededor de la isla, en el que estaban falsificando marbetes, en el que estaban, por ejemplo, haciendo ventas y no las reportaban a Hacienda. O sea, estaban prácticamente burlando o sea, que esto no era lo que todo el mundo sabe. Aquí todo el mundo sabe que pues, tú pagas por el lado. Yo lo he hecho, lo he dicho públicamente, he pagado por el lado para conseguir un malvete. Eso, para pasar la inspección, ese no era el issue. El issue era mucho más complicado que eso. Sí, ese es un issue aparte. Digamos que eso es un issue aparte. Digamos que eso era el 10%. Y eso destapa el pomo y de repente tú encuentras que hay un montón de cosas más. Claro. Y entonces lo que nos preocupaba era que todo esto inicia también porque mucha gente que creía que tenía un marbete, tenía una situación, un choque, y de momento cuando iba a hacer un reclamo al seguro se encontraban con que no tenían una certificación válida, no tenían un documento válido, y entonces esto levantaba suspicacia no solamente, como mencioné, en agencias como DITOP, sino también en ASC, que ha hecho auditorías. De hecho, nosotros tenemos una auditoría que no la hemos presentado todavía, pero es tan reciente como del 2026. O sea, todavía ahora en 2026 siguen ocurriendo irregularidades como estas. Así que esto no se trata de una investigación que nosotros hicimos y que fue directamente a ese centro de inspección en Yabucoa que perteneció hasta noviembre a la Secretaría de Vivienda. No, esa información nos llegó luego, la investigamos y resultó ser cierta y resultó ser mucho más grave de la que pensábamos por todo lo que sabemos hasta ahora. Y de hecho, ayer... De hecho, y perdón que hablemos con el invitado, la parte que a mí más me choca es que el Departamento de Hacienda nos ha salido brincando. ¡Ey! ¿Dónde están los fondos de Hacienda aquí? O sea, porque él es el custodio, ¿verdad? El contable del gobierno de Puerto Rico. El que maneja la caja del gobierno. Literalmente es el tesorero del gobierno. O sea, la posición oficial. La persona que firma los cheques. Pues la persona que más celoso debe ser con este tema, porque él es el que tiene los chavos y no le llega el dinero. Entonces, de repente Hacienda dice, ¿tú tienes que ver conmigo? ¿Cómo que no tiene que ver conmigo? Sí, se pasan la papa caliente, y yo creo que por eso es importante esta entrevista hoy con Arturo Delis, y le agradecemos profundamente que esté aquí con nosotros. Sabemos que hay varios medios detrás de esta entrevista, así que le agradecemos la confianza que ha tenido con nosotros, y yo creo que debemos comenzar por ahí. Ya yo expliqué cómo inició nuestra investigación, pero a mí me mata la curiosidad por saber cómo inicia, cómo surge la investigación. Solo por hacer un preámbulo, porque yo sé que esto a la gente le molesta que yo haga, y yo lo voy a hacer por gusto. Así que perdón que dilate la entrevista. Importante que es la opinión de él, o perdón, lo que él encontró, no lo que yo diga ahora. Pero tengo que plantearte algo que no puedo aguantar. Hoy, cuando vimos la declaración jurada para, obviamente, contrarrestar la credibilidad de... Sí, tratando y eso, oye, y yo sé que eso iba a pasar, eso es normal. Es normal que venga a la otra parte y busque quien lo ayude para evitar pues, perder el contrato o la posición. Siempre pasa que cuando alguien en el gobierno dice Y, alguien va a decir X, porque eso, el gobierno tiene diferentes bandos, ¿verdad? Eso es normal. Lo que yo no esperaba es que fuera tan, perdón la palabra, pero bruto. O sea, tú no te buscas para dañar la reputación de a quien quieres atacar. Para defender a Ciari, tú no te buscas al bufete de abogados que trabaja con la gobernadora en Fortaleza. La declaración jurada para ayudar a Ciari la hacen en el bufete, que es el bufete que tiene contratos con la gobernadora en Fortaleza. What the... O sea, yo hoy tengo que decir que es de esas cosas que uno tiene que decir, no puede ser tan... que no puede ser. O sea, tú te buscas
al bufete de abogados de la gobernadora para tirarle la toalla a Ciari. No puedes buscarte cualquier otro bufete de abogados. Gente, una declaración jurada la pueden hacer conmigo, con cualquier abogado o notario. Yo no soy notario por si acaso. Con cualquier notario por ahí. Tú y el notario te... ¿Qué tú quieres decir? Toma, aquí está. 25 pesos, arranca. No, de verdad que se le chispoteó, pero bien heavy ahí. El bufete de abogados que tiene 180 mil pesos de contrato con la gobernadora y que es, ¿verdad?, de Raúl Márquez, que todo el mundo sabe, ¿verdad?, etcétera, es el que consigue la declaración jurada para ayudar a Ciari y a tratar de mirar la credibilidad del el señor que vamos a entrevistar ahora, Arturo Delí. Ok, de aquí en adelante me callo de verdad y que te escuche. Bueno, gracias por ese disclaimer, Jay, pero eso... los datos son los datos. Esa es la información y cuando a nosotros cuando corroboramos bien quién había sido la persona que había representado a esta persona en esa declaración, nos quedamos en shock. Todavía estamos con la quijada en el piso. Pero bueno, volviendo a la entrevista, Arturo, a mí me gustaría que usted aclarara cómo es que surge esta investigación. ¿Surge por iniciativa suya o usted recibió instrucciones específicas de investigar algún centro en particular? Sí, yo en febrero 1 del 2022 me trasladan de la oficina de fondos federales a Disco por una necesidad que había en esa área. Estaba el director en ese momento, había un director que era un sargento de la policía que estaba director de la oficina de investigaciones. Pues él me senté a leer todos los reglamentos de los gestores, porque la oficina trabaja con las licencias de gestores, de estaciones de inspección, de escuela de conducir, de concesionarios de autos y también con las investigaciones de las irregularidades que cometen algunos empleados en los sescos. Que todo eso pues, se ha visto a través del tiempo, cómo es que surgen las investigaciones con la policía, el FBI y toda esta gente. Nos sentamos a leer los reglamentos, ya había un proceso de multas y de investigaciones, hay investigadores. Había 4 investigadores en Disco, pero había investigadores 1 o 2 por cada sesco. Cada sesco tiene 1 o 2 investigadores que visitaban los centros de inspección, los multaban. Un proceso que llevaba más de 20 años haciéndose, se multaban el centro. El centro, cuando lo multaban, pedía una vista administrativa, pagaba la multa. Y la multa se paga por un comprobante de rentas internas. Ni todo no coge un solo centavo en efectivo, ni cheque, ni nada de eso. O sea, la gente paga con un comprobante de rentas internas, traen ese sellito amarillo y ese sellito amarillo es la prueba de que pagó la multa. Y la entregaban en el sesco, la entregaban en diferentes sitios. Y era el procedimiento que se había hecho, se continuó haciendo. Quizás se mejoró un poco la notificación de los centros en una conversación con la división legal que se le consultó. ¿Cómo podemos mejorar esto? Porque no era decirle tiene una multa de 10,000 pesos, 5,000 o lo que sea, sino con una notificación bien hecha para cumplir con la ley de procedimiento administrativo uniforme. En ese proceso comienza lo que era el marbete digital. Y se hacen unos cambios porque cada estación de inspección funcionaba como una isla independiente. Yo tenía una estación de inspección que hacía sus inspecciones, pero nadie las veía, nadie sabía cuántas hacía, el número. Ellos podían hacer cualquier cosa con esas máquinas, pero en ningún sitio se sabía. Eso estaba al garete. Estaba al garete, más o menos. Había un contrato en el 2010 que decía que la compañía tenía que unificar todas las máquinas en una base de datos para poder ver las inspecciones. Eso nunca se hizo. Pero para el marbete tuvimos que sentarnos con la compañía, con Cartec, y decirle, miren, necesitamos una base de datos porque para el marbete digital queremos eliminar todos los papeles. O sea, eso de que las compañías estén dando un papelito, un certificado, porque no hacíamos nada para el marbete digital, porque había que entrar otro papel más en la ecuación. Pues ahí empezamos a revisar todo eso. Esos certificados, DITOP los vendía $2. Cada certificado de eso, lo que cuesta son $2. Y lo que pudimos corroborar era que no todos, el sistema de Hacienda, es el sistema, no recuerdo el nombre bien, Emarban. Tú podías entrar cualquier número
como número certificado y podías repetir el número 100 veces y te aceptaba el número. No discriminaba ese número. O sea que yo podía coger un número certificado y entrarlo 100 veces y no pagar los $2 a DITOP. Y ahí encontramos que la captación de la cantidad real de certificados que se hacían versus los marbetes vendidos no era real. ¿Y de cuánto dinero estamos hablando que estaba dejando de recibir Hacienda cuando ustedes se percatan de eso? Eso fueron varios millones. Se hizo el cambio a un marbete digital. En el marbete digital... Y Hacienda hoy se atreve a decir que no tiene nada, no tiene vela en este entierro. Todo eso se dejó allí. En ese marbete digital, pues venía la inspección digital. Cuando se unificaron las máquinas, pues yo hacía la inspección en el centro, salía un programa que se llama Print Manager y cualquiera de los investigadores o directores de los SECO tenían acceso al programa. Y los empleados de disco. Uno podía entrar hasta el celular, de una tablet, de una laptop y ver cómo estos centros, porque a veces llamaban, mira, esta inspección no sale. Buscaba por tablilla, buscaba por el centro de inspección y podían verificar que se había hecho la inspección realmente. ¿Qué pasa cuando vino el marbete digital? Se supone que si empezó el proceso de que se registraran todas las inspecciones realizadas, un grupo de estaciones no había hecho no aparecían inspecciones realizadas, pero el reglamento de Hacienda, el 7831, dice que cada vez que yo vaya a buscar marbetes porque aunque el dueño de los marbetes es Hacienda, quien los despacha es DITOP. Si yo voy a buscar marbetes, yo tengo que traer evidencia de que yo vendí los que tenía. Pues cuando traían la evidencia, eso no se pedía antes, eso se comenzó a pedir en el 2022 creo. Tenías que traer la licencia, lo que dice el reglamento. La licencia, el certificado de inspección y el papel de seguro, si era privado o el de ASC. Traías esos 3 papeles con el número de marbete y si vendías 50 marbetes, tenías 50 documentos de eso. Pero las personas, unos centros empezaron a traer los papeles, pero no aparecían inspecciones realizadas en el sistema. O sea, los pagos no aparecían. No aparecen inspecciones realizadas. No, o sea, yo sí. Peor todavía. Si entraba la inspección en el sistema, no entraba en el sistema, pero aparecía el certificado de inspección. ¿Y eso qué significa? Que le hicieron en un método no utilizando la máquina de inspección. Falsificado. Ellos... ¿Cómo uno puede falsificar eso? Hicieron un programa de Excel y en una impresora aparte, pues entraban el número de tablilla y todo. O sea, yo entraba, ellos recibían las licencias, entraba la información, sacaban un certificadito y le venía el marbete con ese certificadito. Y así encontraron estas irregularidades en varios centros de inspección. Y vamos a lo que la gente quiere escuchar. Ahí estaba el centro de inspección de Yabucoa. Estaba el centro de inspección de Yabucoa y la investigación la hicieron los empleados. O sea, cada empleado, cada investigador de un SECO hacía sus investigaciones. Y esa investigación, por ejemplo, de ese centro la hicieron ellos. En el interín también encontramos estos centros que apostaban a que no había accidentes. Y eso fue un poquito antes del marbete digital. Yo vendo los marbetes, me quedo con todo el dinero y apuesto a que tengan un accidente. Si vendí 100 marbetes y 10 tenían accidente y me llamaban de ASC, llamaban al centro de inspección, el centro de inspección le enviaba los $99. Pero, ok, perdóname. De toda la investigación que yo he escuchado, y esto a mí me lo dijo alguien que yo no puedo creerlo. O sea, es que porque esa es la parte más loca de todo. Para mí, de todo. Y aquí hay muchas cosas locas. Usted me está diciendo que básicamente hicieron un análisis de riesgo donde yo, centro de inspección, me corro el riesgo de que tú tengas un accidente y hay alguien en Hacienda o en Obras Públicas que va a cogerme el dinero retroactivamente.
O sea, para explicar esto, porque, perdóname, No. porque yo sé que no se entiende lo que acabo de preguntar. Lo que quien cobraba era el seguro. Los $99 del seguro lo cobraban. El centro de inspección fue que un error y le enviaba ese dinero al seguro. O sea, anda pal. Ok. Esto es peor. O sea, Es peor. Esto es mafia. O sea, Es peor de lo oye, que- pero tengo que decir, saben hacer las cosas. Por lo menos ellos no hubieran llamado a la contratista de Fortaleza para hacer la declaración jurada. Y de 400 estaciones, 10 o 15 lo hacían. Ya, vamos a explicar esto porque yo siento que hace falta una explicación. Ok. Mi duda siempre fue en todo esto era, ok, yo entiendo, pues yo le cobro a la gente, le pongo sello, envío malvete, está, y me echo los chavos al bolsillo y nunca se lo envío a Hacienda y Hacienda no se da cuenta porque pues no se dio cuenta. A ese se da cuenta porque precisamente llegan reclamaciones al seguro compulsorio pero es que esta persona no pagó el seguro compulsorio. Pero adiós, pero tiene el papel, ¿verdad? Ponchado y pagado y firmado y sellado y tiene malvete. Se decía, pero entonces, ¿cómo hacen para que le cubran? Ahora es lo que va a explicar. O sea, que ellos iban... fue que hubo un error, perdón, aquí están los chavos. Y le pasaban los dineros. Y de los 100 centros de inspección o los 100 inspecciones que yo hice Fatula, pues solamente 2 o 3 tenían accidentes. Así que a esos 2 o 3 fue el error. Y ya está. Y el resto me lo embolsillé. ¡Wow! O sea... esta gente sabía cómo funcionaba todo el sistema. Porque solamente alguien que conozca el nivel de cómo funciona esto desde principio a fin puede hacer algo como eso. Y eso llega por una investigación de ASC, que nos envían la investigación, que cogieron un dueño de estación que tenía 6 estaciones y haciendo lo mismo en las 6 estaciones. Se hace un análisis, pero para saber cuántos malvetes había, yo tenía que decirle a Hacienda, yo le entregué todos estos malvetes, estos números de malvetes, y Hacienda corroboraba cuántos se habían pagado. ¿Qué pasa? Cuando vamos a buscar la información, no teníamos la información clara porque cuando despachaban los malvetes no los anotaban bien. O sea, y ahí nos quedamos en esa investigación que todavía está en curso, en esa investigación de ese centro, pero todavía habían otros centros que sí pasaba lo mismo. En ese proceso, pues se encuentra la estación que nosotros no sabemos de quiénes son los dueños ni nada, porque nosotros trabajamos con números. HM0101, por ejemplo, que era de Yabucoa. Y este investigador llega allá y le dice, mira, no me aparecen las inspecciones, pero tienes unas cuantas aquí. En eso el papá se molestó, el administrador de la estación se molestó con el investigador y le dijo que su ¿El hija, papá de quién? de Ciari Pérez. Y le dice al investigador que no sabe con quién se está metiendo, que su hija trabaja en la campaña Jennifer y dijo 2 o 3 cosas más. Y en esa estación se identificó esto que usted acaba de explicar de lo de ASC y se identificó. No, en esa estación al principio se identifican las inspecciones no realizadas. Son inspecciones que decían automóviles. Cuando se supone que diga automóvil / gasolina, si era o / diésel, dependiendo de la inspección que sea, pues esta decía automóviles y el número del centro es HM0101 y este solamente tenía HM101. O sea que le faltaba un número. Cuando nosotros verificamos con la compañía, con Cartec, el administrador de Cartec, Javier Mercado, nos dice que esas inspecciones son falsas. Y ahí el investigador sigue su curso trabajando la investigación. Encontró 400 con varios otros investigadores, porque trabajan en equipo, 402 en ese momento. Nosotros consultamos qué hacíamos porque encontramos varias, nos dijeron con Mario Futel nos dijeron cierren las estaciones, se cerraron las estaciones. Yo no era el director de la oficina en ese momento. Esto fue para 2023. 2023. O sea que aquí no hubo ninguna instrucción, eso es importante aclararlo, de vamos a fiscalizar directamente ese centro vinculado. Aquí se investigaron todos los centros que entendíamos que no aparecían en el sistema, en ese caso en específico.
Porque si los investigadores salían a los centros a ver que no tuvieran una maquinita para alterar las revoluciones, que estuvieran todo cumpliendo con todo lo que dicen los reglamentos. Así que ese centro era parte de ese plan de auditoría general que había. Ese centro cae porque no aparecían inspecciones en el sistema, pero aparecían malbetes vendidos con certificados de inspección. ¿Y como cuántos se estaban investigando en ese momento que usted recuerda, si recuerda, con este mismo patrón? Como 10 o 12. O sea, pueden llegar a 20 por otras cosas, pero como 10 o 12. ¿Y usted conocía o conoce a Ciari Pérez en aquel momento? No. ¿Usted la conoce? No conozco a Ciari Pérez. O sea, que usted nunca la ha visto en persona. No, nunca he hablado con ella en persona. Con su familiar sí. Con el papá. Con el papá. Y en todo momento las comunicaciones salían hacia el administrador del centro, que era el papá. ¿Y como se hacía con los demás centros, si el administrador era fulano de tal, se le daba al administrador. Y cuando usted llega allí, entonces, ¿qué pasa? Usted le pregunta, ustedes llegan a donde este señor. Yo nunca fui al centro. No, el inspector. El inspector fue al centro. Y el inspector hace su investigación, la remite a la oficina de disco para ver que el curso a seguir. Entonces, igual que los demás que encontraron las mismas irregularidades. Y ahí se decide, vamos a cerrarlo. Hay que cerrar el centro porque no está cumpliendo con los parámetros establecidos por las leyes y reglamentos. Había un reglamento que era el del 6271 que decía que tú tienes que inspeccionar ciertas cosas, que la cámara tiene que estar, que tienes que inspeccionar los frenos. Yo nunca he visto aquí que le inspeccione los frenos a alguien, las gomas, las luces, todo eso que dice el reglamento que hay que inspeccionar. Y nos preocupaba porque habían dos leyes, la ley federal de emisiones y la ley estatal por seguridad. O sea, que estuvieran dándole certificados de inspección, como que pasaron una inspección a vehículos que pudieran tener algún tipo de riesgo a la seguridad de las personas. O sea, hay un choque o algo así por una inspección mal hecha. Pero para eso se hacen las inspecciones. O sea, aquí no se hacen las inspecciones para rechazar vehículos. Aquí se hacen las inspecciones para cumplir con estos requisitos. Y entonces el inspector llega allí y se le informa, se va a cerrar este centro de inspección. Sí. Se lo notifica al papá de Ciari. ¿Y qué pasa en ese momento? Se le da él le dijo eso al inspector, que su hija trabaja con la campaña Jennifer, y que tuviera cuidado. O sea, como una especie de amenaza. Él se asustó, obviamente. Nos trae los documentos, pues se hace la carta. Se hace la carta en mi oficina porque había amenazado el sesco, porque se supone que esas cartas usualmente salen de los directores de los sescos, pero las podemos hacer nosotros en la oficina. Y ahí se le notifica que tiene 412 inspecciones mal hechas. ¿Y ustedes hicieron alguna minuta explicando esa amenaza que recibieron ese día? No se hizo minuto. Él lo notificó, pero no hicimos. Pues lo creíamos que no tenía importancia porque había otros centros que también se molestaron. Estaban enfogonados también. Sí, porque nunca se habían inspeccionado de esa manera. Y con el marbete digital, al unificar todas las inspecciones, pues ahí fue que nos dimos cuenta que eso pasaba. Y cuando ustedes le reclamaron que dentro de esas irregularidades también habían identificado que habían unos documentos que pudieron haber sido falsificados, ¿cuál fue la reacción de ellos? No, él lo admitió después. ¿Ante quién lo admitió? Estábamos en una reunión que él llevó al presidente de la Asociación de Estaciones de Inspección para que lo acompañara. Estaba la señora Mari Fuster, el señor Rafael Santiago y estaba yo. Y él admitió que es verdad que él nunca usaba la máquina para inspeccionar. ¿Y cómo se falsifica esto? En un programa de Excel, ellos tenían hasta un programa de Excel para el certificado de inspección. Era un certificadito rectangular pequeñito. Ellos lo entraban en la máquina y ponían los valores en la tabla y cuando lo imprimían, se imprimían en los cuadritos que debía estar. Y cuando una persona, por ejemplo, un administrador de un centro de esto hace una admisión como esta, ¿qué corresponde? ¿O qué pasó en esa reunión donde se admitió esto y estaba Mari Fuster? Pues en ese momento,
eran varios los centros en la misma situación, entonces se decide que y se consulta, no sé con quién consultaron, pero consultaron dar una reprimenda de un tiempo cerrado más una multa. ¿Y recuerda qué tipo de multas se le dieron a ellos? Porque es que se ha hablado, usted habla de 412 irregularidades, pero también se ha hablado de 1975 transacciones Sí, fraudulentas y ahí tengo es, confusión. lo que pasa es que cuando empezamos ya para marzo del 2025, él no había pagado la totalidad de lo que él acordó en pagar en ese momento. Y se hace una investigación de todas las que había. Entonces encontramos que el 100% de las inspecciones de ese centro se hicieron de esa forma. O sea que cuando se hizo el acuerdo, en ese momento eran 412, pero después se buscó todas las inspecciones que había anteriores y el 100% se hicieron de forma fraudulenta, se hicieron de una forma irregular. Y entonces cada multa era por qué cantidad y cuánto supo. La ley 22 dice que son $500 por una certificación no realizada, o sea, que donde no se hizo una inspección. Y esto es un delito. La ley 22 dice que es delito menos grave. Pero la oficina nunca había hecho eso, o sea, nunca había hecho algo de delito menos grave, siempre imponía las multas. O sea que esto no se refería a autoridades, por ejemplo, a la policía, aun cuando sí se había hecho algo similar, por ejemplo, cuando se detectaban irregularidades en Sesco. Sí. Esto se hacía cuando había irregularidades con la venta de marbete. Se refería a la policía. Y hay varios casos referidos en la policía. ¿Este centro en particular se refirió a la policía? Usted sepa. No recuerdo ahora si ¿Existe, por ejemplo, un informe escrito que sustente esa cifra que ha salido en varias ocasiones de 1970 y pico de transacciones fraudulentas? ¿Hay evidencia de eso? Había un informe, no sé dónde está ese informe, pero sí hay una foto de todas las transacciones que se hicieron, de todos los certificados. Hay una foto que están todos puestos con la cantidad encima. Y yo le pregunto, ¿a alguna agencia externa, aparte de DITO, confirmó formalmente el fraude? Porque aquí está involucrado Hacienda también. Sí, Sí. cuando ellos acuerdan el pago, se abría el centro, ¿verdad? Se abría el centro, se hace un plan de pago, se abría el centro, que eso fue consultado con el señor Mario Fuster y con la edición legal, me imagino. Y ellos se abría el centro, pero para inspección. Para venta de malbetes era otro proceso y tenían que ir a Hacienda, y Hacienda en ese momento le notifica a ellos: aquí hay unos malbetes que no pagaste. Que tenemos constancia de que eso ocurrió porque hay un email Sí, hay un que salió del Departamento de el correo Hacienda. electrónico de Hacienda diciendo que no se pagaron. Y creo que tuvieron accidentes o algo así, pues fue un informe de ASC. O sea que cuando yo le pregunto si hay alguna agencia externa que confirmó formalmente si hubo fraude, podemos mencionar a ASC y podemos mencionar también a Hacienda. Sí. Y es correcto decir, por ejemplo, que hasta el momento no hay una determinación judicial que establezca alguna ilegalidad en ese centro, o sea, a este momento. La notificación inicial de que hubo una irregularidad. ¿Podría todo este esquema, podría tratarse de fallas administrativas o errores en el sistema en lugar de un fraude intencional? ¿Qué usted opina? Es que no hay forma de hacer. O sea, una falla técnica quiere decir que el sistema operativo de la máquina falló. Una falla técnica, pero esto es una falla de la persona que trabaja con la máquina. O sea, que hubo intención. Debe haber intención, porque si lo hiciste en un programa no autorizado por el departamento, en un sistema no autorizado por el departamento, porque no eran las máquinas de inspección. Si se hace la inspección en la máquina como corresponde, salió un certificado de la máquina, eso salía antes en estas impresoras que tenían como los rotitos a los lados. Uh-huh. Y de ahí salía la impresora, pero estas no se hicieron en ese proceso, se hicieron en un método alterno
que no era el de las inspecciones regulares. Vayamos a un tema que es el que ha trascendido particularmente hoy con esta declaración jurada de esta otra empleada que alega que aquí había como una hazaña política, presiones políticas. ¿Recibió usted, Arturo Delis, en algún momento alguna instrucción directa de carácter político relacionada con esta investigación? No, que tuviera cuidado solamente. Que tuviera cuidado porque ella en varias ocasiones llamó a varias personas para notificar que estaba molesta conmigo por la investigación del centro de inspección, que yo vine a saber que era de ella después de todo esto, o sea, después de que cuando ella comenzó a llamar a la directora y a varias personas, se buscaron información, que aunque el papá es el administrador, ella se aparece como dueña en todos los documentos. Y mencionaban directamente la figura de la gobernadora como ese canal para No, eso lo mencionó el amenazarlo. papá, ¿Qué fue lo que él dijo directamente? que su hija trabajaba en la campaña de la gobernadora. O sea, cuando era todavía candidata. Y eso usted lo recibió como una amenaza a su inspector. Eso se lo dijo el inspector sí se sintió amenazado. Respecto a usted, amenazas directamente a usted. No, a mí nunca me llamaron. Pero usted menciona en la demanda que sí hubo unas conversaciones en el que se preguntó por usted, por Arturo Delis, o se mencionó su nombre. ¿A qué se refiere? ¿Qué fue lo que ocurrió? Sí, en varias ocasiones ella se comunicó con Mari Fuster, ¿Quién es ella? que era mi supervisora, la directora ejecutiva de Disco, de la Directoría de Servicio al Conductor, indicándole que estaba cansada, ¿Pero quién se comunicó? Ciari Pérez, que ella estaba cansada, que estaba molesta, que estaba en varias ocasiones y con varias otras personas se comunicó también para decirle lo mismo. ¿Cansada de qué? De que la estén investigando, de que estén contra el centro de ella, que la tienen contra ella, que la tienen... Cuando esto fue un trabajo que se hizo con todo el mundo. O sea, esto no fue que se escogió ese centro porque era ella. O sea, ¿Y quién se lo dijo a usted? Porque usted nunca ha tenido comunicación con ella. me lo ¿Quién? dijo Mari Fuster. Y las otras personas también, que no voy a hacer los nombres. ¿Y hay testigos de esa conversación cuando Mari Fuster se lo dijo a usted? Podría ser, sí. ¿Algún funcionario le pidió a usted, a Arturo Delis, explícitamente que detuviera o suavizara este proceso? No, ¿Mari Fuster en algún momento le pidió aguántese? no. ¿Usted puede afirmar en este momento, bajo juramento, que su traslado fue ordenado por presión política y no por una reorganización administrativa? Sí, en junio me reúnen para decirme que había mucho PNP que se estaba investigando. La oficina investigaba muchas cosas y que tuviera cuidado y 2 días después me reinstalan. No entiendo. Me- Le dijeron que había... yo ¿Qué tuve una... advertencia le dijeron? Sí, se estaba investigando mucho PNP y yo le dije, mira, aquí se investiga a todo el mundo, o sea, aquí no escogemos de qué partido es cada uno. ¿Y qué sugería eso? ¿Que se investigaran más populares en lugar de No PNP sé. o que se investigaran No a sé. menos pierluisistas o más yegoístas? O sea, No sé, la cuestión es que cuando pasa todo esto, Mari Fuster y yo hablamos con Marco García Gallina, que es el secretario auxiliar, asociado, que digo. Hablamos con él, yo le expresé mi preocupación sobre lo que estaba pasando con las amenazas de Ciari Pérez. Y él me dijo, no te preocupes que eso lo vamos a resolver. Y no te preocupes por eso, pero 2 días después me reinstalan. eso ocurre en julio En del julio 2025. primero, antes de julio primero, me llega una comunicación diciendo que me están reinstalando en Plaza Carrera, lo cual es normal, porque uno tiene una plaza. Pero después, al otro día, me llega una comunicación enviándome a otro sitio. Y usted entiende que, o sea, usted tiene evidencia concreta que vincule ese traslado
con una decisión vinculada a la Secretaría de Vivienda. O sea, la Secretaría de Vivienda está vinculada a esa decisión de trasladarlo. En varias ocasiones ella mencionó que había que sacarme. A Mari Fuster. Sí. Y a otras personas también. Y usted entiende que se cedió a esa presión. Sí. Y eso fue siendo ella ya secretaria de Vivienda. Siendo secretaria de Vivienda. Usted recibió, cuando lo trasladan, usted recibió una carta formal explicándole el motivo del traslado de regresar a ese puesto de carrera, Me del llegó traslado de oficina, incluso de edificio. Me llegó una carta por correo electrónico. ¿Y qué decía esa carta? Usted va a estar asignado de director de administración a la oficina de rótulos y señales. Rótulos y señales. Sí. Entonces usted está ahora mismo en una oficina donde tienen los rótulos de carretera. Los rótulos y de la eso. carretera y los semáforos. ¿Y cuál es su puesto de carrera? Oficial administrativo senior. ¿Y usted está ejerciendo funciones en ese edificio? No, allí no tengo funciones. ¿Y qué usted está haciendo allí? Pues no tengo trabajo en todo el día. Llego a mi oficina y me voy por la tarde. ¿Y ha solicitado que le den trabajo? Sí. ¿Su salario cambió? Bueno, obviamente cambia cuando te he puesto confianza carrera. Se cambia. Pero sigo cobrando mi salario de empleado regular de carrera. ¿Y ha habido otras reubicaciones similares que usted sepa en la agencia sin que me dieran denuncias relacionadas a este mismo asunto? No, por ejemplo, cuando nosotros estábamos en la oficina de investigaciones, nosotros nos reunimos en varias ocasiones con la división legal. Cuando encontramos que un empleado estaba haciendo uso de los sistemas de forma irregular, pues la edición legal, el director de la edición legal nos decía, miren, tienen que mandar una comunicación diciendo usted estaba en investigación, le vamos a remover los accesos en lo que se termina la investigación. Pero en el caso mío no, en el caso mío solamente me dieron una carta de un traslado, o sea que no hay nada, no hay ninguna investigación, no hay nada, no están... Ese es y sigo allí. Esquineado, ¿cómo se siente allí? Después de 32 años de haber servido, de ser servidor público, pues la frustración llega. Yo creo que por eso todo el mundo tiene algo que dar. Todo el mundo tiene que aportar, todo el mundo... no todos tenemos que estar de acuerdo en todas las cosas, pero sí tienen que permitir que la gente trabaje. O sea, porque no solamente soy yo, puede ser cualquiera. Que lo sienten en otro sitio, que sin funciones, que lo afecta. O sea, se puede sentir afectado, se puede sentir... y afecta a la familia. Eso es otra parte que la gente no entiende. ¿Y usted tiene manera de demostrar, porque sabemos que hay una demanda, de demostrarle en tribunal que usted fue trasladado y está ahora mismo mirando una pared en una oficina y Sí. se siente hasta degradado por esta investigación? Sí. Vinculada a Ciari Pérez, directamente a ella. Sí. ¿Hay correos electrónicos, mensajes o testigos que conecten estos eventos? La abogada que está llevando el caso es la que va a presentar todo eso. Usted está diciendo, ¿verdad? Y esto es importante decirlo. Usted está diciendo que una secretaria del gabinete utilizó su influencia para sacarlo de su puesto. Eso es lo que dice la demanda. Y usted dice que lo va a probar. Eso es parte del trabajo que tiene la abogada del caso. O sea, usted tiene prueba directa de eso. O esto no es una interpretación. Ella trabajará con eso. Entonces, pues. ¿Y usted estaría dispuesto a mostrar públicamente documentación que respalde esa versión? Eso depende, porque la abogada tiene que llevar su caso. Y en este caso, pues, ella es la que lleva el camino de cómo hacer el caso. Suponiendo que el tribunal determina que no hubo represalia, ¿usted aceptaría que pudo haber sido entonces una decisión administrativa legítima? Estaremos especulando. Hay que esperar que ver qué pasa con el caso.
Mucha gente también se ha preguntado por qué se presentó la demanda a nivel estatal y no federal. Si aparentemente hay más garras a nivel federal. Esa fue una decisión que se tomó entre varias personas. Varios abogados que estaban conmigo. Por último le pregunto, ¿verdad? ¿Hay algo en su gestión que pueda ser cuestionado en este proceso? No. De todo eso que usted hizo, de todo esto que usted ha explicado que inició en el 2023 cuando le llega toda esta información por parte de los inspectores y comienza toda esa transición a Marbete y Sesco Digital. Sí, ¿Hay algo en su gestión que pudiera ser cuestionado? No tuvo un solo señalamiento. Se hizo el trabajo conforme a las leyes y reglamentos. Y algo bien importante, o sea, aquí el trabajo se hacía en equipo. No era yo el único que tomaba, y las decisiones todas se consultaban. Cuando eran decisiones que podían afectar algo, se consultaban con la división legal, con la directora ejecutiva. O sea, yo no tomaba una decisión porque yo quería. Sí, las decisiones eran consultadas. ¿Y usted está denunciando con todo esto corrupción o está denunciando una dinámica administrativa que usted interpreta como represalia? Entonces yo creo que eso cada cual, con las autoridades pertinentes decidirán qué pasó. ¿Este caso es sobre usted, sobre Arturo Delis, o este caso es sobre cómo opera el poder dentro del gobierno? Este caso en específico es sobre lo que me pasó a mí. Puede que esté pasando en otro sitio, pero cada cual tiene derecho a pedir ayuda o auxilio en los foros pertinentes. Se ha visto en otros casos, pero en el caso mío en específico, eso fue lo que me pasó a mí, esa es la vivencia que yo tengo en este momento. ¿Y usted entiende que en este caso el poder dentro del gobierno? Eso hay que dejarlo que los tribunales lo decidan. Bueno, algo más que quiera agregar, Arturo. No, pues. Lamentablemente hay posiciones que la gente tiene que tomar y aquí tenemos que cumplir todo con las leyes y los reglamentos aplicables a cada caso. O sea, y no podemos maltratar, no podemos perseguir, no podemos hacer las cosas porque queremos. Sino tenemos que cumplir y en el trabajo en la oficina fue un trabajo, yo diría colegiado, porque se trabajó, éramos 6 empleados en la oficina, más los 20 y pico de investigadores que hay en los diferentes sescos y los directores. Que no es, aquí no se hizo para perseguir a nadie. Aquí se encontró una irregularidad en varios centros. Y esas irregularidades pues conllevaban medidas disciplinarias de acuerdo a lo que dice la ley. Se había hecho así por muchos años. Nosotros continuamos haciendo el proceso que se había hecho. ¿Y esas irregularidades que identificaron fueron las que también llevaron a la agencia? Y le pregunto si usted tuvo alguna pertinencia en esa decisión de que había que buscar un nuevo operador, de que había que buscar una nueva empresa que operara. De las deficiencias que nosotros encontramos con el sistema actual, por ejemplo, tiene que tener una cámara que se supone que coja la tablilla y la tablilla sea la tablilla del vehículo. Yo pongo la cámara contra la pared y la inspección se hace. O sea que no puedo alterar el sistema. Encontramos una estación que esa nos sorprendió, que alteró al sistema, se le daban unos upgrades, le daba la compañía y iban por el 25.0, pues esta estaba por el 24.0. La bajó después de haberse hecho el upgrade. ¿Cómo lo hizo? No sabemos. El sistema de alineamiento le dan con el pie y pasa el alineamiento. O sea que ustedes estaban convencidos de que es vulnerable, que hay que cambiarlo. Es un sistema vulnerable, está obsoleto, está desde 1998 el sistema, los cambios tecnológicos,
Y el departamento, según la investigación, durante varios años, el departamento había tratado de mejorar el sistema. En el 2010 se hizo un contrato, no no cumplieron. En el 2015 en el 2015 se hizo un RFQ idéntico, con todos los mismos requisitos que pedían ahora con California Bar 97, con lo de las cámaras, con lo de las luces. Y la misma compañía no quiso participar y se canceló ese RFQ del 2015. En el 2018 se entran unos cambios nuevos, en el 2020, de lo que investigamos. No tienen un contrato actualmente, es una preocupación que le trajo al departamento. Cuando vino el Marbete Digital, que nosotros le dijimos tenemos que hacer unos cambios, pero nos dimos cuenta que no teníamos una garra. El departamento no tiene una garra para obligarle a la compañía. Se hace un proceso competitivo. Ellos quedaron en hacer la lectura del Marbete Digital con una plaquita en el techo para que el vehículo entrara. Eso no cumplieron tampoco. Cuando el vehículo entrara con el Marbete Digital, ya leyera el vehículo y se hiciera más simple la inspección. Pues eso no se hizo. PRITZ y el departamento, el director de PRITZ y la secretaria, pues se ponen de acuerdo para hacer este proceso. En este proceso, PRITZ dice, yo voy a hacer la parte técnica de los requisitos técnicos para cumplir con todo lo de informática y todas esas cosas. ¿Qué voy a pedir para las emisiones? ¿Qué voy a pedir para esto? Nosotros preparamos el esqueleto del RFQ, de Request for Qualification, y la idea era cualificar todas las compañías, una o más, que cualificaran para el sistema. No era escoger una sola compañía. En ese proceso, se le envía a PRITZ el esqueleto, que esto es más o menos, el esqueleto tienen el calendario, los requisitos de seguros que hay que cumplir con el gobierno. Y ellos incluyen la parte técnica. Nosotros incluimos el scope of work que tiene que recibir los malbetes, que nosotros podemos leer las inspecciones, que podemos ver la cámara en vivo. Todos esos requisitos se piden. Entonces, PRITZ prepara su documento, el director de PRITZ se lo envía a una compañía de consultores de PRITZ, ellos evalúan el RFQ, corrigen unas cosas, lo envían, nosotros lo recibimos. Todo esto por instrucciones que recibimos de hacer ese RFQ. Y estamos desde el 2023 haciéndolo. De ahí pasa a la división legal. El asesor legal lo recibe, que estaba en ese momento. Se lo asigna a una de las abogadas, la abogada lo evalúa, él lo evalúa, nos los revierten a nosotros con ya completo, con la recomendación de la división legal. De ahí pasa a... Hay que preparar, Marifo, usted prepara la comunicación pidiendo que se publique, pasa a la división de compras y dos empleados, Elías Tirado y Linet Piñero, preparan los pliegos, trabajan con los pliegos y lo envían a ASG, Administración de Servicios Generales. Pero como no había erogación de fondos del gobierno para este contrato, porque la contratación es entre el centro de inspección y la compañía, el departamento no invierte un solo centavo ahí ni tiene nada que ver. Por eso es que ASG entonces no participa. ASG mandó una comunicación diciendo, le envía a Elías Tirado una comunicación diciendo, nosotros no tenemos injerencia porque ustedes pueden preparar esto. Y en ese momento lo publican. La secretaria nombra un comité de evaluación, pero en el comité de evaluación también había un comité técnico, que era de PRITZ, de informática de PRITZ e informática de Editop. Porque había que evaluar toda esa parte técnica. Creo que fueron 10 compañías a buscar los pliegos, después fueron 3, quedaron 3, y Caltech sorprende en el medio de ese proceso, porque le envía una comunicación no a Editop, a los centros diciendo que ellos no cumplen con lo que pide el RFQ. Que el RFQ era el mismo del 2015. O
sea, muchos de los requisitos eran parecidos, que no cumplía. Lo mismo que hizo en el 2015 lo envía ahora. Pero el proceso siguió. La secretaria, el comité de evaluadores recomienda. Se hizo la reunión presubasta que la hace la oficina de compra. Se le dan los días para las preguntas. Que en ese proceso podría entrar a Caltech a hacer preguntas, pero no entró. Se recomienda la compañía que quedó, que fue la única que quedó. Worldwide. Worldwide, y se queda en el aire. Porque cambia el gobierno. Una vez comienza el nuevo secretario, ellos retoman el contrato de Worldwide y ellos preparan el contrato y en marzo lo firman. Después de haber hecho una evaluación del proceso. O sea, esto no fue que lo firmó la secretaria anterior y él vino a cancelarlo. No, ella nunca lo firmó porque lo dejó pendiente, porque venía un secretario nuevo. ¿Y en esa firma que ocurre en marzo, usted estaba en ese proceso? Nosotros nos preguntaron qué había pasado, nosotros explicamos y ellos tomaron la decisión legal con el secretario asociado y la subsecretaria y todo, tomaron la decisión. Esta administración. Sí. Y fue esta administración, en marzo del 2025, que ya está el nuevo secretario, firma el contrato. No es que el contrato se firmó en el 2024. El contrato se firmó en esta administración y 2 meses después lo cancelan. 2 o 3 meses después. ¿Por qué? No sabemos, nunca dijeron las razones. Y ahí ya usted estaba también de salida. Fue en mayo, yo estaba todavía allí, pero nunca me consultaron. Me entero porque... ¿La cancelación de ese contrato tendrá algo que ver también con su traslado, que usted sepa? No sé. Pero el proceso, en este proceso en PRITS intervinieron como 10 personas, en DITOP como 20, o sea, estamos hablando de 30 y pico de personas que intervinieron en el proceso de la elección. De preparación de la RFQ, de adjudicación, varios consultores. O sea, es imposible que alguien haya hecho algo ilegal o algo irregular en ese proceso. 2 secretarios, 2 divisiones legales diferentes, porque la que tenía la secretaria, el secretario nuevo. O sea, cuando alguien puede insinuar que se hizo algo a medida de alguien, no, porque esto es un proceso normal de un request for qualification del gobierno. Y si la secretaria no estaba contenta, no lo adjudicaba. ¿Usted tiene intereses en Worldwide? No tengo ningún tipo de interés en Worldwide. ¿Y en Caltech? Tampoco. El único interés que nosotros teníamos en ese momento era que el pueblo, el público en general, tuviera un servicio de calidad al momento de hacer una inspección, que cumpliera con los requisitos que establecen las leyes y reglamentos. Que es para lo único que se hizo. Y podían ser, si 4 o 5 compañías cualificaban, los centros de inspección contrataban entre ellas y escogían la que quisieran. Lamentablemente una nada más compitió, que cumplió con los requisitos, pero los demás no presentaron los pliegos en la subasta. Porque eso pudo haber ocurrido entonces. Eso es importante aclararlo. Por ejemplo, si Caltech hubiera presentado su propuesta, a lo mejor ambas compañías podían entrar al sistema. Y eso lo estaba muy claro en los pliegos del Request for Qualification, que 1 o más compañías pueden entrar, todas las que cualificaran. En ese proceso, una cumplió y la otra decidió no participar. Pero eso no es responsabilidad de nosotros. O sea, y después, ellos piden después que se les adjudica el contrato, piden hacer una reunión con las estaciones de inspección. Porque nosotros, cuando vino el Marbete Digital, nosotros hicimos una reunión por sesco, después una reunión por región, con todos los centros de inspección explicando cómo iba el proceso, y en todas se notificó que se iba a hacer un RFQ nuevo. Después se hizo la asociación hizo una asamblea, estaba el de PRITS y yo estaba con él, donde se notificó el reglamento nuevo de la estación de inspección que se aprobó en el 2023 y se le dijo que se iba a hacer un RFQ de solicitud de ellos también, porque la mayoría dijo que quería un cambio. Cuando
La mayoría de los de dueños de los dueños del 400 sí. centros de Estaban inspección. casi todos en esa asamblea. Cuando hacemos las reuniones, que la compañía que ya se le firmó el contrato pide hacer unas reuniones, me ordenan a mí que cita las estaciones de inspección y ellos se encargaban de la reunión. O sea, Worldwide se iba a encargar de la reunión y nosotros pues citamos la estación el sitio que nos dijera para explicar cuál era el proceso nuevo. Para la contratación, que las preguntas que hacían los centros de inspección, la contratación entre Worldwide y el centro es entre ellos. DITOP no tenía por qué entrar en esa contratación, porque DITOP no tiene interés en Worldwide ni nadie de DITOP. O sea, eso es un contrato entre ellos y ellos tienen que llegar a una negociación que sea beneficiosa para ambos. O sea, si ese era un proceso de negociación de ellos. Sí, que lo que velaba entonces DITOP y velaban el gobierno era que se cumpliera con todos esos requisitos que había impuesto PRITZ. Lo que pide el reglamento, por ejemplo. Lo que se exige en el reglamento. Sí. Y bueno, el cuento largo corto es que seguimos con el mismo programa de hace ¿cuántos años? ¿Hace cuántas décadas? 28 años. De hace 28 años y seguimos en el mismo lugar, o sea Sí. que no estamos cumpliendo entonces con esa... Que alguien pueda decirme que un sistema de 28 años no está obsoleto. O sea, vemos los que van a los centros de inspección ven las máquinas con los abanicos, las tripas por fuera. Yo tengo una última pregunta, que yo sé que ustedes han hablado un millón de cosas, como ven hasta me cambié de ropa. Y quiero hacer esta pregunta, y es una pregunta que yo sé que todo el país se tiene que hacer. Hay mucha gente que piensa que usted está haciendo esto porque usted tiene algún beneficio, que va a ser dinero, que alguien le está pagando, que al sacar a Ciari usted va a recibir algún tipo de compensación o beneficio. Hay personas que piensan que en el gobierno lo que hay es un montón de gente que es o pues se beneficia a Politango, se beneficia a Polichark, pero siempre hay alguien detrás de todo. No hay nada que sea decente. Esa es mi percepción, francamente. Bien pocas cosas son decentes. Estoy siendo franco. Delis, esta pregunta yo se la quiero hacer de frente y yo sé que usted, la gente no lo está viendo, pero yo lo estoy viendo. ¿Qué usted gana de esto? A mí me enseñaron en mi casa cuando me criaron. Yo no soy de San Lorenzo, soy de Arecibo. Buen pueblo, vaya, güey. Pero hace unos cuantos... Bueno, está bien. En San Lorenzo también han salido unos cuantos. Pero me enseñaron, me criaron con valores. Y lo único que uno deja cuando uno parte de este mundo es el nombre. Uno hizo el trabajo bien. Que venga alguien en un momento dado a decir que las cosas se hicieron mal, que uno se benefició de algo. Lo único que yo voy a dejarle a mis hijos es el nombre. De que se hizo el trabajo bien, 32 años sin un solo señalamiento. Pasado por varias administraciones, puesto confianza, puesto carrera. Y eso es lo único que uno deja. O sea, yo aquí no me beneficio de nada, de nadie. Dejo mi nombre para jubilarme, atender a mi esposa su situación de salud y atender a mis hijos. Pero aparte de eso, o sea, no tengo ningún interés en nada. O sea, aquí los valores que me enseñaron en mi familia. O sea, que usted no gana dinero o un puesto por esta situación. No gano nada. ¿Usted no se veía beneficiado si Ciari no fuera la secretaria de la vivienda? No, eso a mí no me afecta en nada. Sí. El trabajo de ella como secretaria de Hacienda no tiene nada que ver con el trabajo de vivienda, que diga, no tiene nada que ver con el trabajo de centro de inspección. Si la gobernadora no hubiera sido electa y usted hubiera sido todavía empleado de obras públicas, seguiría en la misma posición. No sabría decir eso. Ok. Puedo hacer una pregunta injusta, pero voy a tener que hacerla y usted me dice si no la quiere contestar. Yo entiendo. ¿Usted piensa que el secretario de Obras Públicas es una persona decente?
Hay una demanda ahora mismo en curso. O sea, yo no quisiera entrar en... Sí, pero ok. Yo pues le voy a reformular la pregunta, como diría un abogado. ¿Él realmente tiene algún tipo de injerencia y poder allí o realmente es un niño demandado? Perdón, déjame hacer la pregunta otra vez. ¿Él es el que manda en obras públicas o realmente pasa como en la pasada administración, que era el jefe de carreteras y pues no parece que tenía mucha injerencia o decisión? Déjame hacer la pregunta otra vez. Déjame hacer la pregunta. Creo que con eso estamos. Gracias. Sí. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Bárbara. A la resistencia. Este es nuestro contenido premium. Pero por si te llegó sin que estés suscrito, puedes suscribirte entrando a jfonseca.com/premium. Ahí te va a llevar a YouTube y desde tu cuenta de Gmail. Por si acaso, esto no es para hacer sacrificios. Si suscribirte es un sacrificio para ti, no lo hagas. Pero si quieres tener acceso a los datos, te esperamos. Mencionamos encuestas, investigaciones, información exclusiva, primero en nuestro canal Premium. Y es que mientras otros especulan con los datos, nosotros